hablar hoy es de lo que hago hace como casi 20 años, que es adicciones y trastornos del ánimo. Y creo que esto, que apareció hace muchos años, 1973, y que le ganó un premio Nobel a este señor, postuló la idea de estímulos supranormales, que yo creo que es uno de los temas de este mundo, en donde el humano ha creado y ha inventado cosas que no deberían existir. Por ejemplo, la plantita del tabaco debería ser una plantita y un adorno. A alguien se le ocurrió ponerla, lograr que uno la fume. Las medialunas que comemos, o los sándwiches, ¿sí?, llenos de un montón de condimentos, a alguien se le ocurrió agarrar toda la grasa y hacerla una factura, como le llamamos en nuestro país. Y así estamos, ¿no? Y este señor creó unos huevos, por ejemplo, de aves artificiales muy grandes o muy coloridas, y vio que las aves dejaban sus propios huevos, iban y empollaban estas más grandes. O creó mariposas con alas más grandes, más coloridas, y vieron que las mariposas machos intentaron aparearse repetidamente con esas mariposas artificiales. El tema es que los animales no inventan estímulos supranormales, nosotros los humanos sí podemos hacer estas cosas. Hoy actualmente a nivel de sexualidad en mi país se le llama poliamor, ¿no? Y cómo hacer que vamos como subiendo esos umbrales de respuestas fásicas dopaminérgicas tan alto, ¿no?, que después la búsqueda de placer cuesta cada vez más y necesitamos demasiada estimulación para poder obtener el placer, ¿no? Esta es un poco la idea de esta charla. Y entonces cuando hoy hablamos de trastornos adictivos, ya no hablamos como hace algunos años solo alcohol o tabaco o cocaína o heroína o anfetaminas o marihuana. Bueno, ya tenemos quichicientas, porque básicamente el cerebro tiene dos teclas, ¿sí? Y o son estimulantes o son depresores, y cada vez que tocamos una tecla del cerebro hay algo que se siente un poco mal y después necesitamos combinarlo con la de al lado. Por ejemplo, siempre van a ver alcohol con tabaco o benzodiazepinas con cocaína, porque en algún momento de tanta estimulación se siente mal y necesito algo para bajar, o después algo para subir. Y hoy lo que llamamos policonsumo, ¿no? Por eso no podemos estudiar solo el que consume alcohol o solo el que consume marihuana, porque hoy vemos de todo. Y tenemos también las adicciones comportamentales, que hasta hace poco hablábamos de juego patológico, hoy ya está clasificado lo que es la adicción a videojuegos. Pero fíjense que tenemos adicción al sexo, al trabajo, la adicción al amor, a la comida. Bueno, se complica porque en realidad son estímulos supranormales en un cerebro que está intentando a ver cómo hace, ¿sí?, para regular todo ese nivel de estímulos. Ahora debería más o menos tener 200 chats, cosa que es imposible que yo los reciba, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para procesar toda esa información? Y más estas personas que justamente tocan algo que tiene unas descargas dopaminérgicas altísimas. Y esto que les traigo tiene que ver con que cuando vemos los postmortem de algunas personas, ahí vamos viendo que el nivel de consumo realmente es altísimo y combinaciones estrambóticas que quedan grabadas, en este caso es en el pelo, ¿no?, todo lo que una persona puede tener. Entonces quiero que se imaginen un poco qué pasa en el cerebro, como en todo el cuerpo, ¿no?, pero básicamente en el cerebro, que es después donde uno tiene que intentar volverlo a regular, ¿no?, una vez que ha pasado por todas estas sustancias. Y hoy ya lo importante no es el episodio puntual de intoxicación que pueda tener, sino cómo se va desarrollando cognitivamente una persona en la cual empieza a meter sustancias psicoactivas. Por algo dicen para mayores de 18, ¿no?, las botellas de alcohol, etcétera, porque tiene que ver que el desarrollo cerebral se está dando. Otro concepto, sí, que no va a tener el mismo impacto, las drogas, depende de la reserva cognitiva de cada uno, ¿no? Entonces esto, el número de neuronas, la cantidad de sinapsis, cuánto la fuimos estimulando y cuánto la vamos rompiendo, nos va a dar la reserva cognitiva que frente a una noxa, como cualquier droga, cómo va a responder ese cerebro y ese cuerpo a adaptarse. Entonces sí sabemos que en la intoxicación obviamente hay grandes alteraciones cognitivas, por eso nos dicen que no se puede manejar, ¿no?, con consumo de alcohol. Están algunos países con el límite 0, otros con 0.5. Para mí es un poco ridículo que me prohíban, o sea, que sea más difícil manejar un auto que manejar mi propia vida, ¿no? Y siempre se pone el hincapié con manejar el auto, como si fuera tampoco tan difícil. Yo creo que es mucho más difícil manejar la vida, ¿no?, que es cuando me hacen dejar el auto ahí y me dicen, bueno, ala, ve. Entonces la intoxicación sí, pero encontramos cada vez más que el impacto cognitivo dura muchísimo más.
Durante la etapa de abstinencia tenemos alteraciones cognitivas, esta que sería la etapa de deseo, y hoy los tratamientos estamos intentando como regular los 3 circuitos, que siempre se hace hincapié, sobre todo si uno es médico de guardia, en la intoxicación, ¿no? Porque es lo que vemos. Pero en realidad estos 3 estadios, todos nuestros pacientes y a la vez van a estar intoxicados por tabaco, abstinentes de alcohol, intoxicados de marihuana, o sea, todo eso a la vez, ¿sí? Cada uno de estos pacientes. Entonces, la sintomatología clínica que vemos es de todo, ¿sí? Yo hoy lo que voy a hablar es solamente de alteraciones cognitivas, pero depende de la foto del paciente. En un momento va a tener solo alteraciones del sueño, en otro va a empezar a presentar alteraciones del ánimo, y depende también a qué especialista consulte o cuál sea el motivo de consulta principal, a dónde va a ir, ¿no? Entonces puede ir al neurólogo por problemas de memoria o trastornos del sueño porque no se puede dormir, pero en realidad le está pasando todo esto. La clasificación de las alteraciones cognitivas ya la tenemos en lo que hoy utilizamos, que es el DSM, que hace unos años no, las adicciones se sabía que traía problemas, pero bueno, cada vez más vamos afinando un poco los estudios. De distinta manera producen deterioro, sabemos que alteran la vascularización cerebral sobre todo, producen cambios en todos los circuitos, ¿sí? Cerebrales, dopaminérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos, y de acuerdo a si es intoxicación o abstinencia van cambiando los circuitos y los receptores cerebrales. Entonces, cognitivamente estos pacientes cuesta pensar lo que tienen alteraciones porque son muy jóvenes, sin arrugas. Pero en realidad los estudios dicen y dan cuenta que sí tienen alteraciones cognitivas y que uno lo ve en la toma de decisiones. Ya hay trabajos sobre el envejecimiento anormal, aparentemente se duplica, ¿sí? El envejecimiento cerebral en usuarios de cocaína. Y tenemos estudios, como el SPECT cerebral, que lo que no es diagnóstico, pero sí lo que nos muestra es que hay disminución de la actividad de ciertas zonas del cerebro, ¿no? Que después uno lo puede ver en la clínica, que correlaciona. Acá hay uno con flujos sanguíneos alterados por consumo de cocaína. Entonces, cuando evaluamos cognitivamente, yo al menos lo que lo utilizo mucho es para que el paciente pueda percibir, ¿sí? Alguna de las alteraciones que presenta por las drogas, porque si no, siempre parece que es el mundo, que es complicado, y no que yo no tengo las suficientes herramientas para afrontar este mundo, o sí las tengo, pero en realidad se encuentran alteradas en su funcionamiento, porque lo interesante de esto es que es reversible, distinto a la vejez, que es neurodegeneración, y ahí se complica mucho más parar y revertir los síntomas. Estas son personas jóvenes, ¿no? Que por una noxa externa están alterando la manera en la cual su cerebro puede procesar toda la información. Entonces, me sirve, ¿sí? Para adaptar el tratamiento, porque si no uno cita al paciente a las 3 de la tarde y no viene, ¿sí? No se acuerda ni mi nombre, o cuando me dicen estoy haciendo tratamiento, ¿cómo se llama la psicóloga? No se acuerdan. ¿Sí? Y esto en etapas tempranas, ¿sí? No cuando todos nos damos cuenta, ¿sí? Que tiene un deterioro cognitivo. Esto creo que es lo interesante y esto explica por qué la dificultad de sostener un estudio universitario, de terminar el colegio, de mantener una conversación o entender qué es lo que está pasando en esa conversación. Esta es una evaluación cognitiva estándar, hay muchas baterías que se pueden tomar de acuerdo a la experiencia de cada profesional y obviamente esto se compara con un baremo de acuerdo a la edad del paciente y al nivel de estudio, ¿no? Entonces quizás visualizar este deterioro cognitivo le permite al paciente entender por qué le está costando tanto todo. En el lugar gris es donde debería caer los circulitos verdes, que sería lo normal, el 0, 2 más o menos desvíos estándar, y vemos cómo los pacientes empiezan a caer por debajo. Es una batería amplia que evalúa atención, memoria, funciones ejecutivas, que es la capacidad de organizar el pensamiento en función de una meta. Sí, que ese es el punto, no es solamente pensar y decir cualquier cosa, sino que pueda transmitir un concepto y recibir y escuchar un concepto. Uno de los test muy sencillos, por ejemplo el Trey-Melkin-A, es unir el 1 con el 2, con el 3, con el 4, una serie de números, ¿sí? En una hojita, sin levantar el lápiz y en un tiempo predeterminado. Es muy llamativo, yo unos pacientes que le tomé me miraban y me decían, Marcela, el 4 no está, ¿no? Es una trampa. O sea, llegaban a unir el 1, el 2, el 3 y el 4 no lo encontraban en una hoja, ¿no? Entonces, este nivel de dificultad es el que después observamos para todas las tareas de la actividad diaria. Hay muchos trabajos publicados, este último es mío,
con un colega de Brasil y otra colega de Argentina acerca de las alteraciones cognitivas en adicciones. Y de acuerdo al estudio que veamos, vamos a encontrar que algunos tienen más fallas de atención, otros más de memoria, en todo, ¿sí? Atención, memoria, funciones ejecutivas. Y la reversibilidad implica tiempo. Por ejemplo, hoy en marihuana, más de un mes. O sea, desde el último consumo de marihuana puede tardar 2 meses hasta que el cerebro vuelve a la velocidad que tenía basal. Por eso sí es importante que si ya tenía poca reserva cognitiva y encima hubo consumo, voy al subsuelo cognitivo, ¿no? En funcionamiento. Pero todas las sustancias tienen dificultad. La cocaína estamos hablando hoy casi como de 6 meses esperar desde el último consumo para que ese cerebro vuelva a responder a la velocidad adecuada. El tabaco, que es algo que a veces uno cree, digamos, poca bolilla, y sin embargo también se relaciona con alteraciones cognitivas y deterioros cognitivos tempranos. El efecto agudo de estas drogas es uno, ¿sí? Por ejemplo, el tabaco mejora el aprendizaje en un consumo, los primeros consumos. El efecto crónico es el que va dañando y deteriorando por distintas vías cada sustancia, qué es lo que ocurre. Y en la abstinencia también hay alteraciones cognitivas, que es lo que lleva a muchos fumadores a recaer, ¿sí? Porque dicen no me puedo concentrar, que es por varias cosas. Una es por esta, otra es por la ansiedad que presentan, ¿no? Entonces que requieren fumar para poder calmar la abstinencia. Si no es que los tabaquistas son más tranquilos, sino que calman la abstinencia con cada nuevo consumo, y de hecho por eso los tratamientos apuntan a calmar la abstinencia. Voy más rápido, tenemos miles de publicaciones con lo que es accidentes de autos, de aviones, de barcos, ¿sí? Que chocan con cualquier cosa, producto del consumo de sustancias. Vamos intentando poner un número para parar hasta dónde podemos consumir. Esto es de cannabis medicinal y están ahí poniendo a ver si ponen 5 nanogramos o en qué valor, ¿sí? Para evitarlo, o sea, para poder manejar y tener algún tipo de consumo. Bien. ¿Nos ocupamos de mejorar este deterioro? Sí, primero de diagnosticarlo, después de mejorar, que es lograr la abstinencia, porque mientras yo siga dañando a mi cerebro es muy difícil poder detener el daño, por eso que el objetivo es trabajar en función de la abstinencia y restituir todo lo que el paciente haya perdido en el transcurso del consumo. Tenemos la rehabilitación cognitiva, igual que en el envejecimiento y en la demencia, que podemos utilizar. Y como conclusión, entonces, recuerden que la adicción es una enfermedad que afecta el circuito de recompensa, pero también el aprendizaje, la memoria y la atención. Y los quiero dejar, este es un libro que saqué en 2017 sobre adicciones, que lo editó Panamericana, así que se supone que está en todos los países. Y la última, esta es el último capítulo, La guerra de los 2 cerebros. Un colaborador anónimo dice: la cabeza es el techo del cuerpo, los conflictos de la vida son los avatares climáticos. Si para soportar esos conflictos tu estrategia es consumir casi a diario tóxicos como la cocaína y el alcohol, lo probable es que tu techo se desplome. Bueno, hasta acá estoy. Muchas gracias.